ajenas a su voluntad, digamos. Y la vicepresidenta tampoco ha podido venir, que era la que me tocaba, pero bueno, me ha llamado y dice, ¿puedes ir tú? Y digo, pues yo voy. Y aquí estoy presentando, además, pues no por lo que les ha pasado a los demás que no pueden venir, pero encantada de presentar a un amigo desde pequeño, porque le conozco desde pequeño, aunque él es mucho más joven que yo, pero le conozco trastear por el barrio de la Antigua, conozco a sus padres, a sus hermanas, a sus hermanos, que están por ahí alguna hermana, y estoy encantada de verdad, de saludarte y que estés consiguiendo tus sueños, porque siempre ha querido escribir, ahora tiene ahí entre sus manos el libro este de Luneando, y me encanta eso de lunear, porque vamos a lunear todos con él un poquito en sus poemas, que me parecen, he ojeado un poco y me parecen de una sencillez y de una transmisión especial, porque Dani, queramos o no, para mí es especial, pero yo creo que para los que le conocéis también es especial. Y es nuestro bejarano, escritor, y estoy encantadísimo, Dani, de estar aquí contigo. Y darle muchas gracias al Centro de Estudios Bejaranos porque estén aquí colaborando en su 30 aniversario. Es el 30 aniversario. Y me encanta que hayan hecho aquí, pues, esta presentación, porque cuentan también con el Casino Obrero, que se dedica a la cultura. Y no queremos dejar la cultura de lado. Yo esperaba, al ser bejarano, que estuviera la sala llena, pero ya sabemos que últimamente viene muy poquita gente a los eventos, porque les cuesta arrancar después de la pandemia, les cuesta salir de casa, pero bueno, poco a poco digo yo que nos iremos curando de estas cosas. Así es que yo no tengo nada más que decir, que gracias al Centro de Estudios Bejaranos, gracias a Dani, a su compañero, que me ha dicho que se llama José Nicas. José Nicas, que es licenciado en filosofía, en filología y escritor también. O sea, que dos grandes escritores, claro, uno con mucha experiencia y el otro no de casa. Pero bueno, que de verdad que son las manos de los dos, que yo creo que vamos a pasar una buena tarde. Y el que no ha venido, pues como decíamos de pequeño, el que no ha venido se lo ha perdido. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias al Centro de Estudios Bejaranos por darme esta oportunidad, además en su 30 aniversario, me parece maravilloso. Quiero agradecer también al Casino por su disposición a todos estos eventos. ¿Quién me iba a decir a mí aquí presentando un libro cuando yo venía aquí al Casino con 15 años o 16, no era miembro y me colaba abajo a jugar al billar francés en las horas de recreo del instituto, que iba a estar aquí ahora? Un agradecimiento muy especial también, que no puede estar por sus circunstancias, ya la conocéis, a Maika, la mujer de Ruperto, que es la que, bueno, es como mi mecenas en Béjar, es mi representante, que me ha impulsado para todo esto, para estar aquí, la que me puso en contacto con el Centro de Estudios Bejaranos, con Manolo Monteserín, creo que llegará un poquito también. Muchas gracias a José Nicas por haber venido a ser el prologuista de mi libro. Un hombre con mucha sabiduría, es de verdad que estar a su lado presentando esto es un honor tremendo. Y José María García Chema no ha podido estar, que era otro lo que iba a estar presentando, también un tema familiar, que salir esta mañana fuera de Béjar. Y bueno, pues también agradezco que no esté, él fue mi tutor en mi segundo de formación profesional, mi instituto. Al igual que Maika fue mi tutora en sexto de lo que era antes de EGRE, soy los chicos de EGRE. Y antes de dar paso a Nika, quiero... Esto no tiene cuadernario, pero mi cuadernario, que como soy un desastre, aquí está. Está basado, cualquier poema cuando lees está basado, son poemas que hablan del amor, en mayúsculas, de la libertad, del amor sin hipoteca, de la vida, de lo que es la vida desde lo más profundo de su ser. Entonces, este libro siempre ha estado muy presente conmigo. Es un libro de Gibran Jalil Gibran, filósofo hindú. Y este libro recuerdo haber comprado aquí en la librería Estudio, creo que me ha dado en el año 87. Tenía hasta el ticket por ahí, pero lo perdí. Y desde el año 87, o sea que desde 20 años, ya lo había leído antes, estaba muy presente este libro. Entonces, simplemente para introducir de qué va un poco, no de qué va, pero
¿En qué me baso o qué me inspira para mi poemario? Quiero leer esto y luego voy a leer las cosas. Aquí Jalil Gibran habla del amor. Y Almitra dijo entonces: háblanos del amor. Y él alzó su cabeza. Paseó su mirada entre la gente y se produjo un silencio. Entonces con voz fuerte dijo: cuando el amor os llegue, seguidlo, aunque sus senderos sean arduos y penosos. Y cuando se envuelva bajo sus alas, entregaos a él. Aunque la espada escondida entre sus plumas os hiera, y cuando os hable, creed en él. Aunque su voz sacuda vuestros sueños como hace el viento del norte que arrasa los jardines. Porque igual que el amor os regala, así os crucifica. Porque así como os hace prosperar, así os ciega. Así como se remonta a lo más alto y acaricia vuestras ramas más delicadas que tiendan al sol, así descenderá hasta vuestras raíces y las sacudirá, desarraigándolas de tierra. Como mazorcas de maíz os recogerá, os desgranará hasta dejaros desnudo, os cernará hasta libraros de vuestro pellejo, os molerá hasta conseguir la indeleble blancura, os amasará para que lo dócil y lo flexible brote de vuestra dureza, y os destinará luego al fuego sagrado, para que podáis convertiros en el sagrado pan para el sagrado festín de Dios. Todo esto hará el amor con vosotros, para que conozcáis los secretos de vuestro propio corazón y así lleguéis a convertiros en un fragmento del corazón de la vida. Mas si vuestro miedo os hace buscar solo la paz y el placer del amor, entonces mejor sería que cubrierais vuestra desnudez y os alejaréis de sus umbrales hacia un mundo sin estaciones, donde reiréis, pero no con toda vuestra risa, donde lloraréis, pero no con todas vuestras lágrimas. El amor no da a sí mismo, y nada toma sino de sí mismo. El amor no posee ni quiere ser poseído, porque el amor se basta en el amor. Cuando améis no digáis: Dios está en mi corazón, sino: estoy en el corazón de Dios. Y no creáis que podéis dirigir el curso del amor. Será el quien, si os haya dignos, dirigirá vuestro curso. El amor no tiene más deseo que realizarse. Mas si amáis y no podéis evitar tener deseos, que vuestros deseos sean estos: fluir y ser como el arroyo que murmura su melodía en la noche, conocer el dolor de la excesiva ternura, caer heridos por vuestro propio conocimiento del amor y sangrar plena y alegremente, despertar al alba con un corazón alado y dar gracias por otro día más de amor, reposar al mediodía y meditar sobre el éxtasis del amor, volver al hogar cuando la tarde cae, volver agradecidos y dormir luego con una plegaria por el ser amado en vuestro corazón y con una canción de alabanza en vuestros labios. El paso 30. Buenas tardes. Como decía un político ignorante, ¿me se oye? Bueno, buenas tardes y gracias en primer lugar a Daniel por haberme invitado a presentarle este libro de que tanto he disfrutado cuando tuve que leerlo para hacer el prólogo. Cuando en mis años juveniles me tocó afrontar la lectura del Quijote, estaba muy lejos de sospechar que acabaría visitando el territorio del Duque de Béjar, al que el buque insignia de nuestra literatura dedica la primera parte de su obra inmortal. Fue mucho después, cuando trabé amistad con Juan Ramón y Daniel Rodríguez Vaquero, el autor del poemario que tengo el honor de presentar, que los nombres de Béjar, Candelaria y otros lugares salmantinos fue cobrando consistencia y transformándose en lugares concretos que me eran presentados por vuestros paisanos con el prisma de la afectividad, inspirándome el deseo que por fin he logrado realizar de conocerlo en persona. He sostenido siempre el principio de que el presentador del libro es como el subalterno de una figura de toreo, cuya misión tiene que ser simplemente colocar el toro en suerte para que el maestro ejecute su faena y se luzca. No podemos perder nunca de vista que el autor del poema
es la figura principal del acto. El poemario Luneando consta de 47 poemas. Lejos de agruparlos en epígrafes, Daniel nos ofrece una especie de imágenes independientes, que no deslavazadas, para que a semejanza de las piezas de un rompecabezas intentemos reconstruir algún tipo de historia. Sinceramente no lo he conseguido. Surge en mi mente la diferencia entre un álbum de fotografías en que éstas aparecen siguiendo un riguroso orden cronológico y esas cajas de cartón o metálicas en que nuestras abuelas, en desorden o en un orden solo conocido de ellas, iban amontonando sus fotografías y recuerdos, y al tiempo que morosamente las iban sacando de una en una, nos iban identificando los rostros ya amarillentos de personajes que las más de las veces eran desconocidos por nosotros, pero que cobraban vida merced a la ternura casi infinita con que ellas, nuestras abuelas, les pasaban revista. Seguramente las fotografías en la caja de nuestras abuelas no estaban ordenadas tan jerárquicamente como a nosotros nos parece. Y seguramente les pasará lo mismo a los poemas de Daniel. En efecto, el libro se abre con un poema que es toda una declaración de principios, y los centrales, vapor y la vida en esplendor, así como el que cierra el poemario, armadura de papel y pluma, constituyen 3 puntos destacados que de alguna manera fijan en el ánimo de los lectores el concepto que sobre la facticidad humana presenta Daniel. Es decir, la facticidad, como sabéis, es un término de Jean-Paul Sartre que se refiere a que pues yo podía ser alto, guapo, rubio, joven y millonario, y en realidad soy viejo, moreno y no precisamente muy agraciado. Eso es lo que constituye mi facticidad. Después de exponer algunos aspectos formales de este interesante, bueno, retiro la expresión. Interesante suele ser una palabra que no compromete a nada y que sirve para camuflar un verdadero desinterés acerca de lo que se está tratando. Yo mismo les digo a algunos amigos cuando leen algo que, si no os ha gustado, decid que os parece interesante. El libro de Daniel Rodríguez no solo es interesante en el verdadero sentido de la palabra, es decir, logra interesar al lector, sino que además tampoco lo considero un buen libro. El mundo está lleno de libros buenos y de libros mediocres a los que se suele aplicar este calificativo. Luneando es un libro muy bueno. Personalmente lo considero extraordinario. Lo digo con toda sinceridad. Créanme, con el tiempo que hace y la distancia que separa San Lorenzo del Escorial, más la cantidad de cosas que tengo que hacer, no emprendería este viaje para perder el tiempo presentando una mediocridad. El crítico y autor teatral Alfredo Marquerie decía, criticando desfavorablemente una obra primeriza: el autor no es un Nobel, sino un Nobel. Yo la cambiaría sustancialmente diciendo que Daniel es un Nobel que merecía ser un Nobel. Voy a analizar ahora, con vuestro permiso, algunas características del libro. Lo primero que nos llama la atención es su estilo, difícilmente asignable a ningún movimiento literario. Ni la poesía clásica, ni la renacentista, romántica, barroca u otras más modernas como la del 98, el 27 o poesía social o desarraigada, encuadran de manera satisfactoria su manera de escribir, lo que no es óbice para que haga gala de una calidad altísima. Podemos decir que Daniel Rodríguez es sustancialmente Daniel Rodríguez. Efectivamente, nuestro autor ha conseguido hablar, como diría el director de la Academia de la Lengua de la República Dominicana, Bruno Rosario Candelier, con su propia voz interior. No es Machado, ni Becker, ni Lorca, ni Blas de Otero.
es Daniel Rodríguez, que no es poco. No pretende imitar a nadie, sino mostrarnos cómo es, hacernos escuchar su voz, contarnos su vivencia, conmovernos con las que nos presenta y que me embargan. No he encontrado, o se me habría pasado desapercibida, alguna palabra que se salga del vocabulario ordinario. El poeta no busca sorprendernos con palabras rebuscadas o extravagantes. Cualquier persona puede entenderlo. Su estilo es francamente sencillo. Pero ¿sencillo quiere decir pobre? Alto ahí. Una de las cosas más difíciles es precisamente ser sencillo. Buscarme en los poemas de Bécquer o Machado, o incluso de Lorca, siempre que prescindamos de poeta en Nueva York, Iván del Tamarí, o incluso algún poema de llanto por Ignacio Sánchez Mejías, algo que no sea sencillo. Es mucho más fácil arroparse lo complicado para en ocasiones disimular nuestra incapacidad para expresar. Os voy a proponer un ejercicio. Definir un color, el que queráis, pero hacerlo a un ciego de nacimiento. ¿Recordáis aquel anuncio de un coche en que el chico lleva un pasaje paradisíaco a su compañera ciega y le dice: quería que percibieras el azul? O algo así, pues bueno, la memoria me falla un poco. Lo bueno no necesita ser complicado. Recuerdo algunas conversaciones con Daniel Rodríguez y he encontrado en ellas el mismo tono y vocabulario que informa sus poemas, y he visto reflejado en ellos esa peculiaridad de su carácter en la que no hay fisuras para el rencor ni para lo negativo. Esa peculiaridad que el inefable Forges llamaba bonomía. Bueno, no hace falta aclarar lo que significa bonomía. Sus poemas no son del coro de los grillos que cantan a la luna, son palabras de Machado, sino que distingue en expresión machadiana las voces de los ecos y escucha solamente entre las voces una. Y esa voz, como podrán comprobar los lectores, es la suya. Algo realmente difícil. Es tan fácil pretender escribir poemas a lo Bécquer o a lo Lorca del romancero gitano. Digo pretender, porque el resultado suele estar bien lejos de nuestras pretensiones. Lo que sale son una serie de versos asonantados que suelen tener cierta musicalidad, pero que podrían haber sido escritos por cualquiera. No es este el caso de Daniel. Él, y solo él, es el que aparece en cada uno de sus poemas. En ellos vemos aparecer su bondad natural, ya que es, como diría Machado, no un nombre doctrinario, sino en el buen sentido de la palabra bueno. Incluso cuando daba algún episodio político como la Revolución Cubana, lo hace sin intención de polemizar con nadie, y la belleza de su poema lo absuelve de su intento. Ojalá la belleza de nuestros poemas nos absolviera a los demás de nuestras ideas, sean estas aceptadas o equivocadas. Si sus versos no tienen ritmo ni rima, salvo algo parecido a un conato que aparece en un par de secuencias del poema Cupido suspendido, las rosas son espinas donde apenas queda flor y sí mucho dolor, y casi al final necesitamos una transformación, o quizá volver a los orígenes de la palabra amor. ¿Dónde está entonces el atractivo de sus versos? ¿Qué los convierte en poemas y no en un discurso prosaico dividido en líneas de corto tamaño? La respuesta es obvia. Daniel escoge amorosamente cada vocablo y saca de él, engarzándolo con el siguiente, todo su valor expresivo, de tal manera que el que escucha o lee no echa nada en falta y se deja arrollar por el universo de sensaciones que el poema provoca. O mejor,
que ni siquiera provoca, sino que propone, como un canto de sirena, que nos presenta una visión nueva e insospechada de la realidad. Esto me recuerda que pese a que cada lector es soberano de su manera de leer, me permito aconsejarle que lea este libro en dosis equilibradas. A semejanza de un vino gran reserva o de un buen coñac, no puede dársele el mismo tratamiento que una bebida de marco. Hay que paladearlo a pequeñas dosis y dejarnos arrastrar por la belleza de cada una de sus líneas. De no hacerlo así, podemos enfrentarnos a la especie de mareo que acometió a Stendhal contemplando tanta belleza como hay en Florencia, o a los que recorren los largos pasillos que en el Vaticano llevan a la Capilla Sixtina. Yo he tenido esa experiencia y la verdad que es agobiante. Recordemos la máxima clásica: la medida es lo mejor en todas las cosas. Seguro que si lo hacemos así, Luneando se convertirá en uno de nuestros libros de cabecera y nos resistiremos a prestarnos a todos aquellos que al eco de nuestras palabras elogiosas nos piden que nos separemos unos días de él para proceder a su lectura. El libro se inicia planteando un dilema al lector: vivir o morir, mostrándonos cómo la verdadera vida no es la acumulación desordenada de bienes, ni la esclavitud al trabajo que absorba todas nuestras energías y nos quite nuestro tesoro más preciado, el tiempo, la propia vida. Dice nuestro poeta: acumula riquezas, poder, siéntete feliz en esa casa inmensa, trabaja duro para tener otra casa y otra más en el campo, en la playa. Trabaja sin respiro, doblega tu espalda, quiebra tus músculos, estudia mucho, muchísimo, para saber más, para tener 1000 ideas en tu cabeza. Encuentra a tu pareja, ten un perro, un gato, un pájaro, que tu saldo en el banco vaya creciendo. Grita a tu equipo de fútbol, desfógate pensando que eres más listo que el entrenador. Grita al televisor, trabaja duro, muy duro, viste a la moda, crúzate con la gente y no la conoces. Envejece, llénate de canas y enfermedades. Hincha tus intestinos de pastillas y dime: ¿viviste solo? ¿O solo esperaste el momento de tu partida desde que naciste? Como podéis observar, hasta el verso 19 cada línea del poema constituye una sentencia. Pero una sentencia llena de ironía, una auténtica antífrasis que nos aconseja lo contrario, que nos insta a vivir en profundidad. Antífrasis es un término técnico de filología que se me ha colado y que quiere decir que hay que entender lo contrario de lo que estamos diciendo. Vivir en profundidad, es decir, vivir verdaderamente y salir de ese marasmo asfixiante que devora tantas vidas. Trabajar, trabajar, trabajar y acumular montones de cosas que nunca llegamos a disfrutar. Que nuestra existencia se consuma en las cosas más superficiales: el fútbol, la televisión, la moda y el deterioro inevitable de nuestro organismo. Vejez, pastillas y más pastillas. Y cuando nos damos cuenta, la vida ha huido de nosotros. Como dijo otro poeta hará unos 30 años, esa tu dispersión de tenues espirales te hace cambiar de estado. Te dispersas y mueres sin haber sido nunca. Estos lamentables versos son míos. No está claro qué tipo de vida nos propone Daniel,
pero lo que es seguro es que nos propone la vida, todo en mayúsculas. Vivir, no dejar que los instantes se nos deslicen como el agua en una cesta, y cuando llegue el último momento, experimentar la dolorosa sensación de que no hemos sentido, en sentido heideggeriano, una existencia auténtica, sino que hemos enmascarado nuestra responsabilidad con una serie de espejismos que nos han separado de nosotros mismos. Como habréis podido observar, el existencialismo me ha marcado profundamente. Heidegger afirmaba que somos seres finitos, que sabemos que vamos a morir, y entonces que tenemos la obligación de vivir nuestra vida de una manera auténtica. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Enmascaramos nuestra libertad. Uno de los casos es a través de la avidez de novedades. Un ejemplo precioso de esto que yo les he puesto a mis alumnos es Sálvame. Sálvame es un programa en el que nunca pasa nada, en que los personajes se hablan constantemente a gritos y que podemos ir al servicio en cualquier momento y volver, porque están en la misma situación. Pero mientras estamos oyendo lo que le pasa a Kiko Rivera o a Isabel Pantoja, no asumimos nuestra responsabilidad ante los demás y ante nosotros mismos. Dejamos pasar una vida que no es auténtica. Contra esto está claro que clama, aunque de una manera amable, como todo en él, nuestro amigo Daniel. Este poema, como veis, que no se puede leer de cualquier manera, con rapidez para pasar al siguiente y acabar pronto el libro. Nuestro querido Daniel se ha empeñado en hacernos pensar, y a través de la belleza, si no, no sería un poema, nos coloca frente al primer gran dilema: vivir o morir. Casi en vez de vivir o morir diríamos no vivir o morir. Hacia el centro del libro nos presenta el poema Rompiendo pétalos. Es que también, aquí está, dice, deshojando la margarita, pasando el tiempo desde el interior hacia el exterior, arrancando pétalos para quedarme con un pequeño tallo donde resurgen nuestros sentimientos, esos que existen, que perduran, que son eternos como el aire. Aún en la distancia se perciben, se sienten como sentí tus manos. Sí, no, me ama, no me ama. Qué manera más agradable, más poética de esbozar aquello que hacíamos todos de joven, de me quiere, no me quiere. ¿Cuántas margaritas no hemos deshojado? Porque si nos decía que no, volvíamos con otras. Pero había un pequeño sentimiento de inquietud, y entonces, ¿qué hacíamos? Escogíamos otra margarita para confirmación. Y hay de ella si no lo confirmaba, porque entonces otra de sus hermanas pagaría las consecuencias. Margarita de pétalos blancos, cada pétalo que tomo en mis manos, suave como una caricia. Cuando nuestras pieles en una noche de San Juan frente a la hoguera chispeante centellean, bailando un ritmo frenético, una oda a lo que somos, a nosotros. Crujido de tallos de árboles, golpes de tambor, sonidos tribales para caer tendidos, extasiados, llenos de sudor y deseo de vivir. Y aquí sigo sentado con la margarita, llorando lágrimas de agua de mar, mientras a lo lejos se sigue oyendo el sonido de la tribu. El baile, las risas, el chocar de las copas en un brindis. Aquí te quedas, Margarita. Me lanzo al poema a vivir lo que deshojé. Un poema realmente difícil de clasificar. Dos temas se entrecruzan casi mágicamente: la margarita que se deshoja y el ambiente casi esotérico de una noche de San Juan. Esa fiesta en torno a la hoguera
que todos los que tenemos bastantes años y nos hemos criado en pueblos recordamos con nostalgia y que quizá nadie ha sabido reflejar mejor que el dramaturgo Alejandro Casona en La Dama de Nanda. Los pétalos de la margarita se van deshojando poco a poco hasta que queda solamente el tallo. La respuesta de la flor resulta ambigua, el poeta no nos lo dice, pero la referencia a las lágrimas induce a pensar que no ha sido favorable en todo. Pero el poeta no se da por vencido y se lanza al mar para vivir lo que desea. Quizás en la charla que seguirá esta presentación se anime el poeta a desentrañarnos el enigma que asoma en estos versos y que una vez más, lo repito, nos induce a pararnos de nuevo en meditar. Daniel Rodríguez nos ofrece una mezcla de sabiduría y belleza difícil de alcanzar. Ánimo que voy terminando. Tantas hojas es porque hice 2 copias, ¿eh? El poema Armadura de papel y pluma es tal vez el más autobiográfico del libro. Procedo a su lectura. Yo soy ese Quijote, un Quijote que camina sin Rocinante. No tengo un fiel Sancho, ni tampoco busco Dulcineas. Supongo que Ausi será esa Dulcinea a la que hace referencia. Camino buscando aires que me inspiren, parando en viejas fondas con olor a madera y paja recién bañada por la lluvia. No llevo lanza ni escudo. Mis compañeros de viaje son la pluma y el papel. Mi sendero es donde me lleve mi corazón. Caminos polvorientos con horizontes imprevisibles. Voy luchando como caballero, persiguiendo una quimera, un sueño, hasta despertar y creer para crear. Atentos a esta expresión que es muy importante. Creer para crear. Algunos dicen que enloquecí, otros dicen, ¿dónde vas así? Y dejé de moldear mis acciones y mis palabras. Soy yo el autor de este texto y muchos más. Soy el que soy. Su hermano nos diría que esto es Éxodo 3:14. Acabo de improvisar, lo siento. No busco un aplauso. No busco su me gusta. Me reivindico para existir. El poeta se presenta como un Quijote solitario. No tiene siquiera el asiento de un Rocinante. Sus versos tienen un profundo sentido unanimiano. Este genial salmantino de adopción es uno de los referentes del autor. He podido constatarlo en varias charlas. Así, por ejemplo, dice, hasta despertar y creer para crear. Ya Calderón, el precedente más remoto del concepto, nos habla de que la vida es sueño, en el que cada uno sueña lo que es hasta despertar. Pero don Miguel va más allá. Para él los hombres somos el sueño de Dios y la fe no solo es creer lo que no vimos, sino creer lo que no vemos. Y creer es crear, como dijo Unamuno y como muy bien alude aquí Daniel. Además de como colofón, Daniel se reivindica como persona. Es un poeta, pero se siente con razón por encima de su obra y se reivindica por encima del juicio del público sobre su obra. Y cierra el libro dando su respuesta personal al dilema planteado en el primer verso, del primer poema, recordados, aquel de vivir o morir, me reivindico para existir. He llegado al final. Es el momento de mostrar mi agradecimiento al público por escucharme y a ti, Daniel, por permitirme gozar alguna de las muchas bellezas que tiene tu obra. No he agotado el tema. Los que aprovechen esta oportunidad de poseer tu libro apreciarán muchas
muchísimas cosas más y disfrutarán de unos magníficos poemas a través de los cuales aflora la bondad de este salmantino de Béjar, al que su pueblo tiene la oportunidad de acoger y aclamar como un hijo que a través de este libro no pretende otra cosa que ofrecernos lo mejor de sí mismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José. Como muy abrumador todo esto para mí. Un lujazo. Sí, total. Lujazo abrumador. Un elogio merecido. Algunas veces me han elogiado a mí también y cuando lo han hecho he sentido la sensación esa de Steve Burke, aquel personaje de color que salía así. Por ejemplo, ahora me ha dedicado un prólogo de 14 páginas el director de la Academia de la Lengua de la República Dominicana a un libro que publicaré si Dios quiere el mes que viene. Y cuando lo he leído he dicho, ¿he sido yo? Bueno, pues en este caso has sido tú y te lo mereces. Vale, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias. Yo tenía que he hecho una especie de, que me voy a sentar todo, una especie de guión. Creo que me conocéis, bueno, todos ustedes me conocéis, básicamente alguien que no, pero la mayoría me conocéis. Y yo reivindico mucho mis apellidos, que son los de la tierra. Los reivindico porque, como decía al principio, es un libro que habla de libertad, ¿vale? Y tanto mi padre vino de Recipreste, un pueblo por aquí cerquita. Mi madre vino de Alba de Tormes, por los años, no sé por qué año apareciera aquí, quizá por los años después de la Guerra Civil, 40 y pico. Y por distintos motivos fueron unos luchadores incansables por la libertad, ¿vale? Unos luchadores incansables. Independientemente de que a día de hoy yo, todo lo que me enseñaron, ¿no? Hay cosas con las que hacen bien, cosas que no, ellos pusieron todo su empeño en que fuera lo que soy y sobre todo lo que mamé y lo que chupé fue ansias de libertad. Ansias de libertad. Soy el pequeño de 7 hermanos. Nací en Antigua, para mí un barrio mítico. Esta mañana pude estar en el barrio, pude estar en el colegio, pude sentarme en un pupitre en el aula donde hice parvulitos, que está todo igualito, prácticamente ha cambiado muy poco. Descubrí allí en el despacho de la dirección una foto de mi hermano, para que es mi hermano. Y bueno, pues fue muy intenso todo esto. Me quedé en un barrio de gente muy sencilla, muy humilde, en la judería. Es un barrio que, mira, cada vez que paso por allí me parece tan bonito, tan entrañable. Viví en 2 partes del barrio, la parte más nueva, como Ronda del Viento, nací en la parte más antigua, 29 de agosto. Y como decía, mis recuerdos son entrañables, pero es que para mí es casi, yo esta mañana insisto, cuando estaba en el colegio decía, esto es como un déjà vu, como si hubieran pasado los 40 años, Dios, esto es impresionante, pero es que luego después tuve un tiempo de 1 hora a dar una vuelta por Béjar, porque para mí es muy difícil venir los días de diario por mi trabajo, entonces pues los domingos vienes apenas ves a nadie, ¿no? Y me encontré pues con un amigo de mi infancia, bueno, él hacía menos que no la veía, pero en el sitio donde estaba me encontré con una compañera de clase también, y dije, por Dios, esto es como algo previsto por el guión, desde que llegué a Béjar. Y eso, ¿no? Para mí Béjar es muy entrañable, es mi pueblo. Yo digo aquí mi ciudad porque yo sé que nos ofendemos todos muchas veces cuando se habla de pueblo, pero para mí la palabra pueblo es entrañable. La humanidad somos un pueblo, está un pueblo de seres humanos. Yo estudié en el Colegio de la Antigua, como os decía, y de ahí, pues por decisión, bueno, como funcionan un poquito las cosas, por decisión de mis padres, fui a estudiar al Instituto de Formación Profesional, en el cual me lo pasé, puedo decir, genialmente, maravillosamente bien. Nunca terminé aquello. Yo era una persona que amaba las letras, recuerdo las asignaturas, hoy es una pena que no me pueda acompañar, porque ha tenido un problema que estoy fuera de Béjar, Chema. José María pues era mi tutor en el segundo del instituto, él me daba humanística, lo que sería historia, y para mí era maravilloso la clase. Bueno, hablaba antes con Frida,
una de mis profesoras fue que miembro del CEP, ¿verdad? Pepita Baez, fue mi profesora de literatura, y eran clases en las que me encantaba. Luego yo sí que daba otro tipo de clases de ciencias, y si tenía que estudiar los mundos de Khrushchev, pues para mí aquello era... Eso sí que era el misterio insondable de la vida. ¿Esto qué es? Por Dios. Eso era para mí misterios insondables totales, ¿no? Y bueno, pues yo siempre he escrito, como digo, siempre he escrito. En el colegio siempre escribía. Me encantaba escribir cualquier cosa, reflexiones. Vivir en un mundo paralelo, un mundo de fantasía donde poder expresar todo aquello que deseaba. Mi imaginación siempre estaba volando para acá, para allá, para un sitio, para otro. Entonces cuando me dicen, ¿desde cuándo escribes? Toda la vida, desde que empecé con la cartilla de palabras. ¿Vale? ¿Cuándo empecé a escribir un poquito más de cara a los demás? Pues hace... Esto es que suena un poco raro, porque y no me gusta meterme en ese saco, pero todo el mundo parece que durante el confinamiento aprendió a hacer pan, aprendió a pintar, aprendió a escribir, aprendió a cocinar. Bueno, pues para mí fue un tiempo muy bueno, para mí fue maravilloso. Parece que está mal que lo diga, ¿no? Cuando fue una cosa tan seria, tan triste para mucha gente, para mí fue un tiempo muy bueno. Y en el cual contacté, pues a través de redes sociales, con mucha gente, los micros abiertos, donde va a seguir libremente, cada uno a declamar sus poemas y demás. Y claro, no había sitio para hacerlo, entonces empecé a hacerlo en Instagram, redes sociales, y oye, que parecía que la gente como que le gustaba aquello y tal, eso que hacía. Pues empecé a escribir con retos que nos hacíamos unos a otros, bueno, vamos a proponernos hacer esto, vamos a proponernos hacer un poema de este tipo. Y fueron 3 meses muy intensos en ese sentido. A partir de ahí me junté con un grupo de poetas de la misma calaña que yo, como Diego, y decidimos sacar un libro, el cual nunca salió. Entonces dije, coño, vamos a ver. Es que, ¿por qué no puedo sacar un libro yo solo? ¿Por qué me tengo siempre que arropar de gente, ¿no? Para estar ahí arropado y si la cosa sale mal, pues le echo la culpa al otro y ya está. Entonces me iba a lanzar a sacar algo yo solo. Tampoco me paré mucho a contactar con editoriales, que lo leyeran, que me dijeran que sí. Entonces me fui al Círculo Rojo, que la verdad para mí ha sido muy bueno, me han apoyado mucho. Y decidí sacar mi poemario. Y yo a José Nicas no me conocía. Bueno, cuando decía que mi poemario sí, pero cuando yo estaba metido en esto fregado, hablando un día con mi hermano, me dijo, pues, amigo José Nicas, a lo mejor te gustaría conocerle, escritor y tal. Y nos pusimos en contacto y ya hemos tenido bastantes conversaciones por teléfono, creo que es la 3ª vez que nos vemos personalmente. Sí. Es la Feria del Libro. La Feria del Libro de Madrid. La presentación de Madrid y esta. La presentación de Madrid, sí, en esta. Y le propuse, yo fui muy atrevido por mi parte, le propuse, ¿por qué no haces el programa de mi libro? ¿Qué tal? Y dijo, sí, wow. Así no lo haces. Yo era para mí, dice, bueno, voy a ser un poco atrevido, pero yo me voy a lanzar. Y él hizo, pues, el programa de mi libro. Y mi libro esta mañana me hacía una entrevista en Cadena Ser aquí en Béjar y me preguntaba, bueno, ¿cómo va la venta del libro? Y tal. No me preocupa, no, a mí, ¿sabes? Es algo que no, he acudido a 3 ferias del libro. La primera fue la Feria del Libro de Madrid. Un día muy triste, me dejaron una hora para firmar, llovía a mares, lo que no está escrito. Bueno. Pero ese día lo más maravilloso fue que cada día, igual que estoy cuando he estado, que he estado en el colegio, he hecho muchas cosas muy interesantes, pues ese día que llovía mucho, estaba ya aburrido, cansado, me fui de la feria, un poco así, bueno, no venga nadie, y pasé, bueno, el día anteriormente, 2 días antes, había visto en Twitter que había una lectura continuada de la Divina Comedia de Dante en el Círculo de Bellas Artes, para quien quisiera. Dijeron, sí, por supuesto, y disfruté leyendo allí en el Círculo de Bellas Artes, disfruté, bueno, lo que no está escrito, ¿vale? Verme allí leyendo, no sé, no por el sitio, sino el ambiente, todo tan bonito. Luego fui a otro par de ferias, con mi editorial, he estado en Murcia, en Granada. Insisto, esto lo decía con relación de las ventas de mi libro, no sé, pero he hecho unos contactos con escritores maravillosos, sobre todo en Madrid, ¿no? Pero en Murcia y Granada ha sido fenomenal, he conocido gente maravillosa. La primera presentación de mi libro la hice en Madrid, en el barrio de Malasaña, en Aleatorio. También tuve el privilegio de que José estuviera allí. Bueno, diríamos al revés. Yo tuve el privilegio de estar allí. Estuve también presentando conmigo gente que he ido conociendo a través de mis contactos en Madrid, Antonio Cuellar,
un actor, Alexandre Nicot, es actriz y poeta. Y me muevo bastante por esos ambientes, acudiendo a micros abiertos. Tuve el privilegio, no me privilegio hace poco, hace 3 semanas, de estar leyendo un micro abierto en Libertad 8, que está en Chueca, en una ley. Y me acompañó, que por cierto tengo que volver a hablar con él en una semana, le veré de nuevo, porque tenemos una conversación pendiente sobre eso. Porque él estaba acompañando al piano a los protagonistas, que iban a hacer la presentación no de un libro, sino de un acto con 3 poetas mujeres, o poetisas, ya no sé cómo decir. Y él acompañaba a una de ellas al piano, es un pianista maravilloso, Borja Anise, maravilloso. Y él tiene un espectáculo por toda España con ella, que se llama Todo por un sueño. Y luego a la hora del micro abierto dije, pues Javi, ¿no te acompañas al piano? Me disfruté, él me acompañó al piano y cuando me despedí me dijo, no te deja, mis padres son de Extremadura, pero tienen una casa en Béjar, ya hablaremos. Sería una oportunidad maravillosa tener a este hombre en Béjar, pero es un pianista fantástico. Y bueno, pues contaba todo esto para que veáis un poco cuál es mi trayectoria. Muchas veces cuando me hablan amigos, otros poetas, de por qué no te presentas a un concurso, de momento digo que no me gustan los concursos, no uso de todo este tipo de cosas, no quiero que un jurado juzgue si es bueno o es malo, otro es mejor. Creo que la poesía es algo que sale del alma. ¿Y qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul, poesía es esto. Entonces todos somos poesía y debemos dejar que fluya, que emane de nuestro alma, que, ¿verdad? Que nos retuerza un poco todo aquello que sentimos. La portada, ¿lo veis? El libro se llama Luneando y realmente lunear, que yo lo sabía cuando hice la portada, mi libro se llama así por otras causas que no voy a